chicos, bienvenidos. En este video vamos a resolver un ejercicio sobre la ley de Newton de transferencia de momentum, que también la hemos introducido como la ley de Newton de la viscosidad. En realidad no es que sea denotada una ley, sino que es más bien un empirismo que se propuso y que en la mayoría de los casos se cumple como tal. El problema dice como sigue: calcule la densidad de flujo de cantidad de movimiento en estado estacionario con una tau de XY en libras fuerza sobre pie cuadrado, cuando la velocidad v de la placa inferior en la siguiente figura es 2 pies por segundo en la dirección x positiva. La separación entre las placas es 0.01 pie y la viscosidad del fluido que está pasando entre ellas es de 0.7 centipoise. Ahora bien, fíjense bien, acá como tal ya encontré un error, porque el sistema no está planteado así. Recordemos que el primer subíndice es la dirección del movimiento o la dirección del fluido, y el segundo subíndice es la dirección en la que se transfiere el movimiento. Si tenemos un sistema formado por dos placas, entonces tenemos la placa superior y la placa inferior. La placa superior está estática, es decir, tiene una velocidad igual a 0, y la placa inferior va a comenzar a moverse. Es decir, si el movimiento del fluido va en esa dirección, en la dirección X, la transferencia del movimiento se va a efectuar en la dirección Y. Y aquí hay que señalar algo muy importante. Recordemos que aquí hay moléculas que están unidas justo en la superficie de esta placa, que al principio van a ser jaladas por una velocidad de 2 pies por segundo. Este movimiento se va a transferir sucesivamente en las capas que estén en la parte de arriba y así sucesivamente hasta llegar a una velocidad 0. Eso significa que vamos a obtener un perfil de velocidad de esta forma, curveado, ¿verdad? Donde la velocidad más rápida va a estar en la placa en movimiento, en este caso la placa inferior. La ley de Newton de viscosidad como tal nos dice que esa fuerza o ese esfuerzo cortante en la dirección XY, es decir, en la dirección X del fluido, Y donde se transfiere el movimiento, es igual a menos la viscosidad por la parcial de la velocidad en X con respecto a Y, es decir, la dirección donde se está transfiriendo el movimiento. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial para poder proceder más adelante a encontrar esa densidad de flujo de cantidad de movimiento, entonces vamos a hacer esa separación. Vamos a integrar desde una Y1 hasta una Y2 y vamos a integrar desde una velocidad 1 hasta una velocidad 2. Ahora bien, una vez que encontremos o que resolvamos esta integral con diferencial que se van a unificar, vamos a tener el esfuerzo o como tal el tensor de esfuerzo en la dirección XY, que a su vez va a multiplicar a la variable Y evaluada desde una Y1 hasta una Y2, que va a ser igual a menos la viscosidad, integral con diferencial, se van a unificar y me va a quedar la velocidad en X evaluada desde una velocidad en 1 hasta una velocidad en 2. Ahora bien, vamos a proceder a reemplazar esos valores y despejando a ese tensor de esfuerzo, para lo cual vamos a obtener menos la viscosidad. ¿De quién? De la velocidad en la dirección X, pero evaluada en la velocidad en 2 menos la velocidad en 1, es decir, la función evaluada en la velocidad 2 menos la velocidad 1. Aquí, ¿cómo vamos a efectuar esa sustitución? Igual si el movimiento se está transfiriendo en la dirección X, hay que analizar que las moléculas de la parte inferior no tienen la misma velocidad que las moléculas de la parte superior, porque si la parte superior está fija, en teoría, al principio, cuando todavía estamos en un estado transitorio prácticamente, la velocidad en este punto es igual a 0. Eso significa que la velocidad en 2 va a ser igual a 0 menos la velocidad en 1, que es 2 pie sobre segundo. Ahorita voy a aclarar este concepto. ¿Y cuál es la velocidad en 2 menos la velocidad en 1? Y este término que va a pasar dividiendo va a ser Y2 menos Y1, que prácticamente es la separación entre las placas. Voy a proceder a realizar la sustitución de dichos valores. Para ello, el tensor de esfuerzo va a quedar igual a menos la viscosidad, la cual tuvo que ser adaptada
en el cambio de unidades de centipoises a libras fuerza por segundo sobre pie cuadrado. Esta conversión como tal la pueden encontrar en uno de los apéndices de su libro de trabajo, al igual que muchas otras unidades de conversión de viscosidad. Les dejo de tarea que vayan y revisen ese apéndice, por favor, ese libro de trabajo que hemos manejado. Ahora bien, la velocidad en 2 va a ser la velocidad en el lugar de transferencia de movimiento. Si en el eje Y se está transfiriendo el movimiento, entonces voy a ir desde este punto que tiene una velocidad de 2 pies por segundo hasta este otro punto. Si aquí está señalado el origen, entonces esta va a ser mi velocidad en 1. Y como tal, en el otro límite de la placa voy a tener mi velocidad en 2. Es decir, que la velocidad en 2 es igual a 0. Bueno, primero voy a sustituir la viscosidad, que es igual a menos 1.46 por 10 a la menos 5. Y ahora voy a sustituir la velocidad en 2, que fue 0, menos la velocidad en 1, que en este caso es igual a 2 pies por segundo. Y lo voy a dividir entre la diferencia de separación entre las placas, que en este caso es de 0.01 pie. Como tal, voy a encontrar el resultado y voy a realizar mi análisis dimensional, pero necesito de borrar, espérenme un poquito. Bien, ya sustituí, en este caso se reemplazó el valor de menos 1.46 por 10 a la menos 5 con sus respectivas unidades, que eran libras fuerza sobre segundo pie cuadrado, a su vez multiplicado por ese delta de velocidad, que es 0 menos 2 pies sobre segundo, y dividido entre el espesor o separación de las placas, mejor dicho, separación de las placas, es decir, 0.01 pie. En este caso, pie con pie se va a unificar, segundo con segundo también se va a unificar y me van a quedar como unidades libras fuerza sobre pie cuadrado, lo cual es totalmente congruente, ya que estos tensores de esfuerzo portante, de acuerdo a las definiciones y otros temas que hemos visto, tienen unidades como si fueran de presión, que prácticamente es una presión no perpendicular sino paralela al sistema. Es decir, que nuestro sistema encontramos un tensor de esfuerzo portante o una densidad de flujo de cantidad de movimiento de 2.92 por 10 a la menos 3 libras fuerza sobre pie cuadrado. Chicos, les recuerdo que se puede despejar cualquiera de estas variables de acuerdo a lo que nos proporcione el problema. Hay que tener en cuenta esta situación. Nos vemos en próximos videos.